Ujú. Listo, jóvenes, buenas tardes, jóvenes, buenas tardes con todos. Por favor, no se olviden de su asistencia. Y antes de ingresar a la página, entren a la hora virtual y marquen su asistencia. ¿Sí? Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos 11 participantes. Muy bien. Listo. Ya. Está muy bien, muy bien. Somos 11, ¿ya? Vamos a dar un minuto, ¿ya? Para que se puedan conectar sus demás compañeros, ¿ya? Para iniciar la sesión del día de hoy, ¿ya? Un minuto, jóvenes, un minuto. Si tienen algo para hacer, un minuto. Para empezar con el tema de hoy. ¿Sí? Muy bien. Buenas tardes con todos, jóvenes. Buenas tardes con todos. ¿Ya? Un minuto. Ya, listo. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, ¿ya? Muy bien. 12 participantes, eso va a ir aumentando. Ok. Eh, listo. Para empezar, ¿se escucha bien? La vez pasada creo que tuve un problema con el audio. Ya. Quisiera que me confirmen solamente en el chat. Sí, 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 el audio está bien, se me escucha bien, si no tiene ninguna interferencia. Sí, para poderlos calibrar, si no. ¿Ya? Listo. Sí, muy bien. Entonces todos me escuchan correctamente. Buenas tardes con todos. Buenas tardes los que están ingresando recién. Ya, bueno, entonces todo se escucha claro y conforme. Muy bien. Entonces, continuemos con la sesión. Ya la semana pasada nos quedamos viendo un grupo importante acerca son de los extractos, de los principios activos que se obtienen a partir de algunas plantas, de algunos frutos. Ya en esa clasificación que hemos visto la semana pasada, ya existen obviamente más de esa misma clasificación. Ya la semana pasada hemos tocado acerca de los terpenos y su clasificación. ¿No? Entonces, vimos dónde se encontraban, cuál era la fuente principal de ellos, cuál era la característica que tenían, y por último también cuál era la actividad farmacológica que tenían esos frutos, plantas, extractos, principios activos, metabolitos, ¿ya? ¿Cuál era la actividad farmacológica que tenían? ¿Ya? Dentro de esta clasificación hemos visto algunas estructuras. Ya quedó una pregunta pendiente de su compañero que hoy día la vamos a tocar más a fondo. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con esta clasificación. Espero que hayan leído o hayan encontrado en el internet el libro que les dije la semana pasada. Ya es un libro que en su desarrollo tiene bastante lo que es estructuras, tiene unas clasificaciones diferentes a las que estamos tocando acá, pero yo he tratado de hacer esta clasificación para que ustedes me puedan entender mucho mejor. Si el libro está clasificado, pero está introducido porque solamente encuentran a cuatro grupos, a cuatro grupos funcionales, por decirlo así. ¿Ya? Entonces recordemos que siempre todo lo que ustedes van a estudiar acerca de las plantas siempre es la función farmacológica, que es muy importante, el saber para qué lo vamos a utilizar o para qué vamos a preparar ese extracto, esa infusión, ese emplasto, ¿sí? Eh, eso y también conocer su estructura química. ¿Por qué su estructura química? Porque debido a la estructura química nosotros vamos a poder identificar qué principio activo es y qué actividad tiene. ¿Sí? Los terpenos hemos visto que tienen una estructura muy peculiar.
Entonces, debido a esa estructura química que tienen ese efecto, ¿sí? Esas son las dos cosas más importantes que ustedes siempre tienen que tener en su cabeza, ¿sí? ¿Qué estructura tiene y cuál es el nombre que tiene? ¿Sí? Y de acuerdo a eso podemos sacar su actividad farmacológica de esa planta, de ese fruto que ustedes tienen. Y hemos visto dos principales, ¿no? Hemos visto el ajo, ¿ya? Y la otra planta que era de la Amazonía, que era la ayahuasca, ¿sí? Entonces, esas dos las hemos visto. Quedaron unas pendientes que las vamos a ir tocando debidamente como avancemos el curso, ¿sí? Quedaron que averiguaran también acerca todo lo que era el quión, ya que se está utilizándose bastante, ya o que han visto que dicen una recomendación para que ustedes se puedan cuidar en sus vías respiratorias debido a esta emergencia sanitaria, utilizar quión o consumir quión, ¿no? O si no, también hacer algunas infusiones o tomar eucalipto, ¿sí? Entonces, ello también relacionarlo con el curso que estamos desarrollando ahora. ¿Listo? Entonces, muy bien. Continuando con esta clasificación, vamos a tocar acerca de los fitoesteroles. En la sesión pasada yo les había mandado desde diapositivas hasta fitoesteroles. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño flashback de lo que son los fitoesteroles. ¿Ya? Están presentes en la mayoría de las plantas, principalmente en los vegetales verdes y amarillos. Entonces, los también son muy importantes en la identificación de lo que nosotros vayamos a investigar, ¿sí? Entonces, para ello, ¿sí? Siempre nos indican cuando vamos a leer acerca de las estructuras, de los componentes, de los principios activos, de los metabolitos primarios y secundarios, dónde se encuentran, ¿no? ¿Qué característica tienen? Me dice vegetales verdes y amarillos, que contienen grandes cantidades insignificantes de altas concentraciones, principalmente en sus semillas. Entonces, agarramos a los vegetales verdes y amarillos que tienen ese color característico, pero principalmente en sus semillas, como por ejemplo la calabaza, la soya. El arroz ha demostrado que tiene bastantes fitoesteroles, pero tienen una habilidad para bloquear la absorción del colesterol. Entonces ya me está indicando ahí, principalmente estos fitoesteroles, cómo pueden actuar o cuál es su accionar o su mecanismo de acción en el organismo, ¿no? Se encuentra también en una alta concentración de aceites vegetales, como principalmente el maíz y el girasol. Estamos hablando del consumo a veces en nuestra dieta diaria, un aceite vegetal, un aceite libre de grasa, ¿no? Y sabremos que la grasa principalmente es el colesterol. Entonces, si yo consumo bastantes aceites vegetales, principalmente del maíz y del girasol, ya eso quiere decir que no voy a consumir colesterol. ¿Por qué? Porque estos aceites contienen o eliminan o bloquean la absorción del colesterol que puede venir en su dieta de otra fuente, ¿sí? Entonces, ya por ahí tenemos la actividad farmacológica y por qué se utilizan esos aceites y por qué ahora, en nuestra actualidad, es muy importante el uso, ¿ya? Y el consumo de estos aceites. Si ustedes han visto, el girasol a veces suele salir en una propaganda de X producto, de un aceite, y ponen justamente un girasol. Eso quiere decir que este girasol me provee un aceite muy esencial y que al consumirlo no me va a provocar problemas a nivel del corazón, a nivel de la presión arterial, ¿sí? U otros problemas que pueden desencadenar el consumo, ¿ya? O los niveles altos de colesterol en sangre. Entonces ya sabemos dónde se encuentran estos fitoesteroles y también principalmente en los frutos secos, ¿no? Principalmente, como dice nuestra presentación, en las nueces. Las nueces también contienen otra serie de componentes, ya sean omegas, ¿no? Ya sean otro tipo de nutrientes que van a fortalecer a nuestro sistema inmunológico. Pero también se encuentran fitoesteroles. Como les dije, jóvenes, cuando ustedes estudien una planta, no solamente van a estudiar un principio activo de esa planta, pueden estudiar todos los principios activos que se encuentran en esa planta, como principales y también como secundarios, porque también los vamos a llegar a estudiar. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, pero profesor, de toda la extensión del planta, claro. Obviamente que esos estudios que se han hecho justamente son los que vamos a tocar, como que, como principios activos para la formulación de medicamentos, ¿no? Y en algunos casos, recomendaciones suyas, ¿sí? De qué se puede consumir para nivelar los niveles de colesterol en sangre. Entonces, la obesidad es una enfermedad aguda,
porque ya es crónico, ¿sí? Ya está cambiando en nuestra sociedad. Y siempre le van a pedir, ¿y qué puedo consumir de forma natural? Ya sabemos, puede consumir las semillas de la calabaza, la soya, ¿no? Dejar el aceite que normalmente consumían, cambiarlo por un aceite más vegetal, ¿sí? Consumir los frutos secos, ¿ya? Entonces, ello va a ayudar a nivelar los niveles de colesterol con un mecanismo de acción que también lo vamos a tocar, ¿sí? Algunas investigaciones han revelado que los fitoesteroles bloquean el desarrollo de tumores en el colon. Muy bien, tenemos otra función de estos fitoesteroles en las glándulas mamarias y en la próstata. Problemas de la actualidad. Los mecanismos por los cuales esto ocurre no está claramente establecido, pero se conoce que los fitoesteroles alteran el mecanismo de transferencia a través de la membrana celular durante el crecimiento de tumores y reducen la inflamación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros consumimos estos fitoesteroles, no se tiene un mecanismo de acción explícito cómo actúa frente a frente a estas, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el cáncer, ¿qué es? Es una enfermedad que se da por el crecimiento de células malignas, ¿no es cierto? Y para que haya ese crecimiento de células malignas, tiene que haber una comunicación en mi célula madre con las células que se encuentran alrededor. Yo tengo que cambiar ese chip, por decirlo así, que tienen las otras células, ¿ya? Llámese RN, llámese DNA, ¿no? Tengo que cambiar ese chip para que esas células crezcan y produzcan esos tumores. Entonces, cuando nosotros decimos que no se tiene un mecanismo específico para ello, no sabemos a qué porción ataca. Recordemos que en los antibióticos dicen a qué porción del cromosoma, 30S, 60S, ¿no? Sabemos, ¿no? A qué porción atacan a la membrana, atacan al ribosoma, entonces sabemos ese mecanismo de acción. Pero en este caso de los fitoesteroles no tenemos ese mecanismo bien detallado, pero sabemos y conocemos la enfermedad y sabemos cómo evoluciona esta enfermedad y podemos, eh, por ese medio, delucidar de que estos fitoesteroles van a actuar a ese nivel para que no haya esa proliferación de células malignas. ¿Sí? Y al no haber, obviamente, esa proliferación de células malignas, al no haber crecimiento de esas células, obviamente que no va a haber inflamación. ¿Sí? No va a haber esa reacción de inflamación que se produce en el organismo. ¿Sí? Ahora dice, la estructura química de los esteroles vegetales o fitoesteroles también conocidos es muy similar a la del colesterol. Si estamos hablando que estos fitoesteroles van a inhibir o van a inhabilitar, van a bloquear la absorción del colesterol, eso quiere decir que su estructura química tiene que ser similar. ¿Para qué? Para que el propio organismo la pueda aceptar, la pueda asimilar y obviamente la pueda absorber y obviamente distribuirla, ¿no? Porque ese es el fin, ¿ya? Entonces, al tener la misma estructura, el receptor que va a tener en el organismo lo va a aceptar. Y si ese receptor acepta a este fitoesterol, el colesterol que se encuentra también justamente buscando estos receptores no los va a encontrar y por ende el organismo mismo los va a eliminar. Entonces, entendemos que el consumo de estos fitoesteroles van a actuar en esa forma, ¿sí? Pero no se diferencian entre sí porque los fitoesteroles son escasamente absorbidos por el intestino, ¿ya? Al luchar, al ingresar al organismo estos fitoesteroles, ingresan con su receptor, son escasamente absorbidos por el intestino. Eso quiere decir, y sabemos que en las porciones, en toda la porción del intestino delgado ocurre la absorción de los alimentos, de los fármacos y de toda sustancia que se va a ingresar al organismo y que va a cumplir determinada acción, ¿sí? Pero también en el estómago se ha evidenciado que también ocurre cierta absorción de medicamentos, ¿sí? Entonces, en las dos primeras porciones del intestino delgado es donde va a ocurrir todo ello, ¿sí? Entonces va a luchar, obviamente, estos fitoesteroles por ganar ese receptor y poderse absorber y eliminar así el colesterol. Y además no pueden ser producidos por el organismo, obviamente, porque los estamos encontrando, ¿sí? Los estamos encontrando de otra fuente ajena, ¿sí? Ahora, al no ser producidos por el organismo, obviamente que se encuentran y tienen que ser admitidos en nuestra dieta, ¿sí? Ahora, quedó demostrado que el consumo regular ayuda a reducir los niveles de colesterol sanguíneos
Sí, es decir, son moléculas que poseen un marcado efecto hipocolesterolémico. ¿Sí? Disminuye los niveles de colesterol. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que de repente sale ahí es, profesor, me dice que primero no son bien absorbidos, pero sí pueden ayudar con a reducir los niveles de colesterol. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la poca cantidad que se va a llegar a absorber, ¿ya? Va a tener una función en el organismo vital. ¿De qué? De reducir los niveles de colesterol. Sabemos que la reducción del colesterol como tal en el organismo no es un hecho que se pueda dar de manera fácil. ¿Por qué? Porque las personas que tienen bastantes niveles de colesterol, ¿sí? Eliminar esa grasa que se encuentra en el organismo es muy difícil. ¿Sí? Recordemos que nuestro organismo está compuesto de glúcidos, lípidos y proteínas. Entonces, si queremos destruir esos lípidos, obviamente, tiene que ser básicamente en nuestra dieta, ¿sí? Y eliminar en el organismo. ¿Sí? Entonces, esa poca cantidad es sumamente importante para poder eliminar el colesterol que se tiene dentro del organismo. Por eso es que nos indica que tiene ese efecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice nuestra presentación? ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo hemos visto. En legumbres, ¿sí? Lo podemos encontrar en el arroz, ¿sí? Lo podemos encontrar en la soya, ¿sí? En los frutos secos, en las nueces, los pistachos, las bellotas, las castañas. Y estos frutos secos son los que principalmente ahora estamos consumiendo. Obviamente que tiene que ser en su forma natural, no en un producto ya elaborado, no sea con dulce, con azúcar, no, tiene que ser en su forma natural. ¿Sí? Los frijoles solamente se cocinan a cierta temperatura y contienen fitoesteroles. ¿Sí? Iguales en los frutos secos. ¿Ya? Y hablamos también de las semillas, como es en el caso de la calabaza. Estas semillas que se encuentran en la calabaza son muy importantes. ¿Por qué? Porque contienen bastante fitoesterol. Me van a ayudar con la regulación justamente del colesterol. Y acá está. El más claro ejemplo es este aceite esencial, que es del girasol. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a lo que mayormente vamos a encontrar nosotros en nuestras lecturas, que son las estructuras químicas de los fitoesteroles. Si hemos dicho que son parecidas al colesterol, entonces la estructura principal de estos fitoesteroles van a ser estos anillos cíclicos que se encuentran acá, ¿sí? Que nunca cambian en las estructuras, ¿sí? Esos tres anillos cíclicos ya nunca cambian en estas estructuras. Y esa es la estructura base y primordial ¿de qué? De los fitoesteroles, ¿sí? Y esos anillos tienen un nombre que se llama el ciclo pentano peridrofenantreno. Es la base fundamental del colesterol. Es el anillo o son los tres anillos fundamentales y básicos del colesterol, ¿sí? Entonces, si vamos a decir que estos fitoesteroles van a actuar y se van a unir a ese receptor porque tienen una similitud en su estructura química con el colesterol, eso quiere decir de que estos fitoesteroles deben contener ese ciclo pentano peridrofenantreno, ¿sí? Que es la base de colesterol y también que está dentro de su composición de los fitoesteroles. Principalmente el beta-citosterol, donde se encuentra en la calabaza, ¿ya? Y yo les dije siempre cuando vean una estructura química y encuentren el nombre, ya vean qué radicales son los que están cambiando, porque eso le va a dar la función, ya, que va a adquirir y dónde se puede encontrar ese principio activo. La calabaza contiene beta-citosterol. Perfecto. Esta es la estructura del beta-esterol. Este citosterol, obviamente que tiene radicales, porque si esos son los tres anillos principales que se encuentran en la estructura, todo este radical cambia y este radical también cambia. Por ejemplo, en el estigmasterol que se encuentra en la soya y en el frijol, ¿ya qué es lo que cambia? Cambia el doble enlace que se encuentra acá, ¿sí? El radical oxidrilo no cambia.
El doble enlace tampoco no cambia y los radicales que tienen acá tampoco cambian. Entonces solamente cambia el doble enlace. Entonces cada estructura química que ustedes encuentren, que ustedes vean, ¿no? Entiéndanla de que por su radical cambia y tiene un efecto. Y obviamente que eso va a llevar a dónde lo podemos encontrar. El estigmasterol es lo que produce la reducción del colesterol en sangre, que se encuentra en la soya y en el frijol. ¿Hay que consumir bastante soya y frijol? Sí. La avena, que es el delta 5 avenesterol. Veamos su estructura. Tiene los 3 anillos que son el ciclo pentano pedrilo fenantreno. Perfecto. Tiene radical oxidrilo, que es similar a todos. Pero el radical de acá cambia, porque el doble enlace ya no se encuentra acá, como lo vemos acá. Ya no se encuentra más a su derecha. Entonces, ustedes me dirán, profesor, en el caso de esto, ¿todas las estructuras químicas tienen una cierta similitud? Sí. ¿Por qué? Porque son la base fundamental de la clasificación de acuerdo a nuestros principios activos. ¿Sí? Entonces, la avena con la calabaza, totalmente diferentes. Son productos totalmente diferentes, pero en su composición, ¿sí? Ya estamos viendo de que sí, contiene fitoesteroles. ¿Puede contener otras cosas más? Sí, pero lo que mayor se puede encontrar son fitoesteroles. Entonces, y ese doble enlace le hace variar todo ello, le hace variar todo ello. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el tipo de reacción química, ya, no es lo mismo actuar en el carbono 5 que actuar en el carbono 15, porque ya cambia su estructura, cambia el radical. Vamos a tener un radical en el carbono 5 y en otra estructura vamos a tener otro radical, pero en el carbono 15. Y no sabemos qué radical. Puede ser un radical con 3 cadenas de carbono, en el carbono 15, pero en el carbono 5 puedo tener solamente un oxidrilo o un hidrógeno. Entonces eso ya me hace cambiar toda mi estructura química. Por ejemplo, dijimos en los frutos verdes y amarillos, plátano, manzana, maíz y trigo, campesterol. Mis 3 anillos cíclicos clásicos, como el colesterol. Veamos el radical. No se parece a ninguno. Si ustedes me dicen el campesterol, profesor, se parece con el beta-citosterol. No, porque este enlace que se tiene acá, ¿qué significa este enlace? Para que me entiendan. Este enlace significa de que ese enlace no se queda quieto, que ese enlace puede rotar. Es por eso que aparecen estas denominaciones como un triangulito, o un alfa, o un beta, o un delta, o un gamma. ¿Sí? Recordemos, y les digo ya, estas estructuras químicas no están así, están en movimiento. Entonces, cuando se captura la imagen de esa estructura química, estos radicales que se encuentran acá, ya están en movimiento. Entonces, eso significa. ¿Por qué? Porque la misma estructura está en movimiento. Yo les presento estructuras tomadas, o sea, pagadas de internet, ya, y de libros que encuentro, y las ponen así, quietas, ¿sí? O si no, encuentro estructuras que están girando y ¡fum! Les tomo un print de pantalla y ¡fum! Y se notan así. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa. Y me dirán con el citosterol, profesor. No, porque si estamos viendo que el citosterol, en este carbono de acá, hay este radical que está girando. Y ese radical está unido justamente a otro carbono. En el de acá no, solamente el radical se encuentra solo girando. Entonces ya cambia. ¿Y dónde encontramos eso? En el plátano, en la manzana, en el maíz y en el trigo. Y recordemos que también el plátano, la manzana contienen otros tipos de minerales, otro tipo de nutrientes, ¿no? Pero también contienen fitoesterol. También contienen vitaminas, ¿no? Pero dentro de su composición, para que tenga ese tipo de color, ¿ya? Entonces, contiene fitoesteroles, ¿sí? Esto es justamente lo que yo les decía, ¿sí? En el caso del avenasterol, ya que se encuentra en la posición 5 y una posición 7. En esas posiciones es donde se encuentra la molécula girando, ¿sí? Y miren, tenemos un doble enlace, ¿ya? Unido a un radical. Un doble enlace
unido a un radical. Entonces, ese giro que se hace de los dobles enlaces también tiene su función, como les dije. ¿Sí? Y es por eso que se le pone delta benesterol o delta 5 benesterol. Entonces, es por ello que si ustedes encuentran esa nomenclatura, ya van a saber a qué se refiere. Pero principalmente, ¿dónde se encuentra? En la avena, el campesterol, en el plátano, en la manzana, en el maíz y en el trigo. Entonces, son estas estructuras químicas que se van a absorber en el organismo, hemos dicho principalmente las dos porciones del duodeno, ya que van a competir con el colesterol. ¿Por qué? Porque tienen su misma estructura que el colesterol. Van a llegar a la competición. Entonces, ¿qué se le atribuye a estos fitoesteroles? ¿No? Beneficiosas para la salud humana. ¿Cómo? Efectos antiinflamatorios, como lo hemos visto, antitumorales porque van a luchar contra el crecimiento, contra la proliferación de células malignas y efectos bactericidas y fungicidas. ¿Sí? Entonces, tienen esos efectos de acuerdo a la infección que se pueda estar tratando. ¿Sí? Entonces, nos ayudan en nuestro organismo. ¿Son principios activos primarios? Sí. ¿Son metabolitos primarios? Sí. Porque nos ayudan, pero no necesariamente van a eliminar. No quiero decir que si ustedes consumen avena, ¿ya? No van a sufrir ningún tipo de infección. No. ¿Sí? Son importantes porque pueden ayudar a combatir ciertas infecciones. ¿Sí? El tipo de infección va a depender. Hay infecciones respiratorias, infecciones estomacales, infecciones agudas y crónicas. ¿Sí? Pero estos fitoesteroles principalmente hemos visto que su acción es en el colesterol. Que tengan un efecto bactericida, fungicida, porque se hacen pruebas en el laboratorio, en unas placas Petri, donde se pone algunos extractos que contengan estos fitoesteroles y comienza a crear un halo. Bueno, habría que investigar entonces ante qué microorganismos pueden ayudar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se produce todo ese efecto?